Lo que voy a tratar de explicarles ahora es el tema de lo que es ingeniería social, básicamente cómo es, cómo funciona, cómo lo utilizan los ingenieros sociales para atacar los sistemas informáticos. A raíz de la maestría que realicé sobre gerencia de TI, empecé a investigar el tema de lo que era seguridad informática inicialmente y posteriormente lo que es seguridad de información. A raíz de ese estudio, de esa tesis, escribí un paper denominado Cómo crear un plan de desarrollo para una cultura de seguridad. Este paper busca, de alguna manera, responder y dar una solución al problema de la ingeniería social, el problema de la seguridad informática, el problema de la seguridad de la información. Este paper fue presentado recientemente a una conferencia internacional denominada HISA, que es la conferencia de los aspectos humanos de la seguridad informática, y es la conferencia quizás más importante a nivel mundial que considera al componente humano dentro de la seguridad de la información. Afortunadamente este paper fue aceptado, ha sido publicado recientemente, hace un par de semanas fue el simposio, esta vez en Grecia, y ha sido aceptado y bueno, es publicado. Me parece que lo van a publicar en alguna revista porque lo envié hace un par de semanas, aparentemente lo van a hacer, de la universidad. En fin, este paper, como les decía, busca responder el problema, pero para entender cómo se resuelve este problema hay que entender básicamente cuál es el problema, qué es la ingeniería social, por qué es que esto sucede, cuáles son las técnicas de influencia, cómo trabajan los ingenieros sociales. Así que lo de hoy es no básicamente lo del paper, sino la parte inicial, es decir, entender cómo es que esta funciona. Y vamos a empezar con una historia. Esa historia, bueno, le he llamado así, ¿no? Hi, I'm Rick, I'm from Research and Development. Mi nombre es Rick y soy del área de desarrollo e investigaciones. Y vamos a ver más o menos lo que sucede. No sé si ustedes recuerdan, quizás los más jóvenes no, pero si recuerdan, esos teléfonos fueron los primeros que llegaron estos de Motorola, y eran la mejor tecnología que había en ese momento, ¿no? Y el modelo era el Microtrack Ultralight Phone. Y eran los primeros que tenían esta tapita que la podían cerrar, ¿no? Fuera de que tenían una antena mucho más pequeña, porque hasta ese momento habían lo que llamaban los ladrillos, ¿no? Esos teléfonos gigantes que tenían una antena inmensa, que era casi incómodo de llevar, baterías que duraban media hora, 45 minutos, mientras esto revolucionaba. Bueno, pues si quieren empezar a utilizar un teléfono y sacarle provecho, lo que tienen que saber es cómo funciona. Y tienen dos oportunidades: o ven cómo funciona desde el punto de vista electrónico o desde el punto de vista de software. Es decir, si quieren el sistema operativo de esos teléfonos, van a poder utilizarlos, quizás hacer llamadas gratuitas, hacer llamadas que no los pueden rastrear. Pero si le llaman a Motorola y le dicen, ¿puedes darme tu software, tu código fuente? Lo más probable es que Motorola diga no. Si tratan de ustedes de hackear el sistema de Motorola, lo más probable es que no puedan tampoco. En ese momento Motorola, y hasta ahora lo sigue siendo, usan las secuencias de mayor envergadura y ponen las primeras en aplicar sistemas de control biométrico en su organización, lo cual hacía el acceso físico, es decir, y poder ingresar, bastante complicado. Entonces un día, más o menos al mediodía, una persona en Denver, Colorado, coge su teléfono celular y dice, bueno, voy a llamar a Motorola. Ni siquiera tenía el número, ni siquiera sabía cuál era el número principal de Motorola, así que llama al equivalente del 104 de Telefónica, obviamente en Estados Unidos, y pide saber cuál es el número de Motorola. Así que la operadora le dice, bueno, te doy el número, esto es el número 0800 de llamadas gratuitas, se lo da. Entonces él llama a este número y le dice, hola, soy Rick, soy del área de investigación y desarrollo, y quiero hablar con el Project Manager de ese producto, del Microtrack Ultralight Phone. Pues conversa con varias personas y nuevamente siempre inicia con lo mismo, ¿no? Hola, soy Rick, soy del área de investigación y desarrollo y deseo hablar con el Project Manager. Eventualmente conversa con una persona y le dice, oye, ¿sabes qué? Ese proyecto no lo ven aquí, lo están viendo en otra ciudad, lo están viendo en Illinois. Pero si deseas, estoy en el teléfono de la central y puedes llamar allá. Coge nuevamente su teléfono, llama nuevamente y le dice, hola, soy Rick del área de investigación y desarrollo y quiero hablar con el Project Manager. Empieza a hablar con varias personas hasta que eventualmente, por alguna razón, llega a hablar con el vicepresidente de la compañía. Le dice nuevamente, hola, soy Rick del área de investigación y desarrollo y quiero hablar con el Project Manager de los productos de estos nuevos teléfonos. El vicepresidente le dice, sí, mira, qué casualidad, justo la encargada de este producto es Pam, que es muy amiga mía, es más, yo le traje a la empresa. Si quieres, estoy su teléfono para que converses con ella. Excelente, muchas gracias. Le da su teléfono, vuelve a marcar el número y la llama a Pam. Pero Pam no estaba de vacaciones y había dejado, como es muy usual en las organizaciones muy grandes, un mensaje de voz en el cual indicaba, no me encuentro en la oficina, regresaré tal día, si desean algo urgente, por favor contactarse con fulano de tal. Ya se imaginan qué hizo Rick, cogió el teléfono y llamó a fulano de tal, en este caso a Alice. Pero ya tenía cierta información, ya sabía en primer lugar que Pam no estaba. Sabía que salió de vacaciones y sabía que lo más probable es que Alice o Alicia sea la asistente o un equivalente. No va a ser alguien superior, porque no lo va a dejar encargada a alguien superior.
Entonces él llama nuevamente y le dice, hola Ali, soy Rick, de Investigación y Desarrollo, y por si acaso, ¿sabes si Pam todavía está? Ya se fue de vacaciones a tal lugar, porque lo había escuchado en el mensaje de voz, y obviamente Ali le dice, no, ya se fue. Ah, mira, justo mira, somos amigos, ella que debe enviarme el código fuente de los Microtrack Ultra Light Phones. Ah, de verdad, no me dijo nada. Sí, me dijo que cualquier cosa converse contigo, me dio tu número, por eso te he llamado. Ali dijo, bueno, tiene mi número, sabe que se fue de vacaciones, sabe dónde se ha ido, quizás la conoce, ¿no? Entonces le dijo, bueno, ¿y qué puedo hacer por ti? No sé, dame la versión, y él le pregunta, ¿no? ¿Qué versión quieres? Porque empieza a navegar en los directorios y había muchas versiones, ¿no? Él dice, bueno, dame la última versión. Entonces ella empieza a buscar y le dice, oye, pero ¿sabes qué? Mira, yo no conozco mucho computadoras, yo soy una manager de productos, no veo la parte técnica, y lo que me doy cuenta es que en este folder existen muchos archivos. Estamos hablando de los 90, ¿no? No era tan fácil como ahora enviar gigas a través de un correo, ¿no? Como un adjunto. Antes se podía enviar máximo 512K, 1 mega en esa época, si es que era posible inclusive. Entonces él le dice, mira, si quieres yo te enseño, y te enseño a usar el TAR, un equivalente del WinZip, ¿no? Cómo comprimir los archivos. Entonces él, buena gente, le ayuda por teléfono y le dice, oye, bueno, descarga tal lugar, instala este archivo, comprime los archivos, y bueno, ella lo hace, ¿no? Comprime los archivos y se dan cuenta que pesa más o menos 3 megas, ¿no? Tampoco pasaba por el correo. Entonces él dice, bueno, Rick le dice, bueno, en todo caso me lo puedes enviar un FTP. Ella no tenía ni la más mínima idea que era un FTP. Entonces él recuerda la dirección de IP que él tenía y le dice, bueno, escribe tal cosa para que se lo pueda enviar al FTP. Pero, sorpresa, Motorola tenía cierta seguridad, no funcionaba. Entonces Ali le dice, oye, mira, está saliendo un error a cada momento, tengo que hablar con mi jefe de seguridad. Entonces Rick se pone nervioso, no sabe qué hacer, porque Motorola es una compañía bastante grande, ¿no? Está en telecomunicaciones, pueden rastrear la llamada, pueden empezar a grabar la llamada en ese momento, eventualmente identificarlo a él. Él no quiere eso. Así que se pone a pensar y dice, bueno, si me responde y me hace muchas preguntas, le corto, y voy a tratar de, no voy a hablar lo mínimo posible, le voy a decir sí, no, nada más, ¿no? Ali regresa al teléfono un par de minutos después y le dice, hola Rick. Y él, Rick, acabo de hablar con mi jefe de seguridad y me ha dicho un par de cosas. Me dice que ese IP que me has dado no pertenece a nuestra organización, ni a Illinois ni a Denver, Colorado, y que por lo tanto no podemos enviarlo afuera. Y él, ok, yo no sabía qué más hacer, pero ella le dice, pero mira, le he dicho que tú eres amigo de Pam, y que bueno, en todo caso necesitas este producto porque tú eres del área de investigación y desarrollo, él todo el tiempo dijo esto, y que te lo tenemos que enviar. Así que me ha dado un IP de un proxy que podemos utilizar para podértelo enviar. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, esto le costó a Rick más o menos 30 minutos de conversar con varias personas para poder obtener el código fuente de estos teléfonos, que nadie tenía en ese momento y que recién iban a ser liberados al mercado. Entonces, esto es lo que es ingeniería social. De ese es el tema más o menos que vamos a hablar ahora y ver cómo funciona y por qué es que esto funciona. Porque normalmente cuando estudiamos en la universidad, cuando estudiamos en algún lugar, nos enseñan eventualmente lo que es seguridad informática. Si sigue la currícula más o menos parecida, cuando yo estudié en octavo, noveno, 10º ciclo hay un curso de seguridad de auditoría, que es más o menos el estándar que siguen casi todas las universidades, ¿no? Y a lo más es quizás lo más que vemos en el tema de seguridad de la información o seguridad informática. Entonces, cuando hablamos de seguridad informática, lo primero, estoy seguro, si les empiezo a preguntar qué cosas considerarían para dar seguridad a una organización, van a empezar a hablar de firewalls, de antivirus, de anti-malware, y una serie de cosas. Van a empezar de sistemas de control de acceso, de cómo limitar el acceso a la red, en fin. Seguro quizás cuando ya empiezan a avanzar un poco más van a decir, bueno, hay herramientas anti-spam porque el spam es un problema de seguridad también. Empezamos a hablar de las redes privadas virtuales, y si conocen mucho más, quizás van a empezar a hablar de los IDS, sistemas de detección de intrusos, sistemas de prevención de intrusos, y quizás hasta ahí nomás llegamos a escuchar en la universidad, si es que hemos llegado a escucharlo. Lo más probable es que quizás tampoco. Pero las organizaciones ahora se empieza a usar ya una gran cantidad de herramientas, de todos los niveles, porque hay sistemas de seguridad para cada uno de los niveles de las capas OSI. Entonces podemos hablar de todo este tipo de cosas que no vamos a detallarlas ahora, qué es lo que hacen, o qué funcionan, o qué valor tiene, o de qué características son, porque si nos ponemos a pensar todas estas herramientas de seguridad informática, no hubiesen prevenido ni una sola vez, ni por un segundo, que Alice le envíe los 3 megas del código fuente a Rick. Porque Rick nunca atacó los sistemas de computación, nunca atacó los sistemas informáticos, nunca atacó una falla en el software, nunca atacó ninguna falla en el desarrollo, en la implementación, nunca trató de ver un puerto, nunca hizo un escaneo, nunca hizo nada, absolutamente nada de eso. Él simplemente lo pidió. Es decir, él fue una capa superior, él fue a lo que algunos denominan la capa 8, ¿no? La capa del ser humano.
¿Cómo parchamos eso? ¿Cómo le hacemos un update a una persona? ¿Cómo le inyecto un antivirus a un trabajador de la organización? ¿Cómo le pongo un firewall? ¿Cómo le cierro un puerto a él? No lo puedo hacer, por lo menos no de esa manera. Entonces, ese es el primer concepto importante que quería transmitirles. Que el ingeniero social va a bypassear cualquier tecnología que exista. No interesa qué tecnología es, la va a bypassear, incluidos los firewalls, que teóricamente es la parte más segura, lo que se utiliza nuevamente para seguridad. Porque cuando pensamos en seguridad, pensamos en firewalls. Por alguna razón pensamos así. Y siempre tenemos esta idea de, no, a mí no me va a pasar, pues esa historia que les he contado le va a pasar a ella porque ella, bueno, no está al tanto de nada, o es súper inocente, o quizás es muy confiada, ¿no? Sí conocen a King Spode Allen, ¿verdad? Son los fundadores de Microsoft, una de las personas más adineradas del mundo, y alguien obtuvo su tarjeta de débito. Ahora, ¿qué fue lo que esta persona hizo? Este soldado hizo, y esto es reciente, y se fijan la fecha, es el 27 de marzo, o sea, no es hace 20 años cuando se podía engañar a la gente, cuando no había internet y la gente no estaba al tanto de las cosas, no estamos hablando de hace, no sé, nuevamente, 20 años donde era fácil enviar un correo, poder engañar a alguien, no estamos hablando de una versión pequeña, porque era Citibank. Citibank, algo de seguridad de tener, ¿no? Algo de seguridad de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, de información personal, debe conocer, me imagino, ¿no? No es una versión pequeñita, no son 5 personas trabajando por ahí en alguna calle, ¿no? Es una versión bastante importante. ¿Qué fue lo que hizo este soldado? Porque tenía que pagar una deuda que él tenía con la Armada Americana. Más o menos en enero, él llama a Citibank fingiendo ser Paul Allen. Obviamente cierta información él ya la había encontrado. Luego vamos a ver cómo se encuentra esta información. Él le dice, oye, ¿sabes qué? Me he cambiado de dirección. Durante ese tiempo voy a vivir en, no sé, pues en la avenida en la avenida Benavides 458. Por favor, ¿puedes actualizar mi información? Ok, nada más. No pidió nada más. Entonces no pareció un tema raro, ¿no? Es alguien que se muda mucho, que vive en muchos lugares, viaja demasiado, y pidió que le cambien la dirección, y eventualmente Citibank lo hizo. Ya tenía una nueva dirección, obviamente le había puesto la dirección de su casa. ¿Qué hizo 2 meses después? Llamó nuevamente y le dijo, hola Citibank, sí, soy Paul Allen, mi dirección es tal, mi número de identificación es tal, y se me ha perdido mi tarjeta de débito. ¿Me pueden enviar una, por favor? ¿A dónde se la enviamos, señor? A la dirección que ustedes tienen. Ok, muchas gracias. Un día después, vía DHL, llega su tarjeta de débito, se le llega obviamente a la casa, ya tenía la clave, podía ir a los cajeros y podía utilizarla. Bueno, solamente hizo 2 transacciones, ¿no? Una que retiró una cantidad de dinero y la segunda que pagó la deuda con la Armada. En esta que hace las transacciones para obtener dinero, obviamente lo firman en el cajero y lo agarran pocos días después, ¿no? Pero le puede suceder a cualquiera, ¿no? Y no es muy lejano, es hace un par de meses, a alguien bastante importante, a una empresa de una gran envergadura. Así que si les puede suceder a ellos, ¿por qué no a cada uno de nosotros? ¿Por qué no a nuestras organizaciones? Y ese es un punto importante, porque cuando pensamos en seguridad, normalmente pensamos en seguridad informática, es lo que nos enseña, porque estudiamos ingeniería informática, ingeniería de sistemas, de computación, o cualquiera de esas cosas que, si bien es cierto, son diferentes, en el Perú básicamente significan lo mismo. Y no es lo que nos enseñan firewalls, hablamos de protocolos, hablamos de redes, de bits, de hardware, de todo eso. Pero nos olvidamos que la seguridad no es solamente informática, es un solo componente. La seguridad real de las organizaciones es la seguridad de la información. Y uno de esos componentes, obviamente, es la seguridad informática, pero existe también, que no lo vamos a detallar ahora, pero existe el componente de la seguridad física, es decir, ¿de qué me sirve poner firewalls, bloquear los puertos y todo, si alguien puede entrar, coge el disco duro de mi servidor y se lo lleva? Tengo que tener algo de seguridad física, es otro componente. También tengo que tener esto, tiene que estar escrito en algún lado. Hablamos de procedimientos, hablamos de los ISOs, de los estándares. Esa es la parte de la seguridad administrativa. Pero de igual manera, no me sirve absolutamente de nada tenerlo escrito si es que nadie lo cumple, ¿no? Saben que existe una ley contra la piratería, me imagino, ¿no? Pero todos piratean igual, ¿no? Entonces, porque está escrito no significa que lo van a dejar de hacer. Existe un control escrito administrativo, pero igual sucede. Entonces, lo importante de la seguridad es entender, en primer lugar, que no todo es seguridad informática, es seguridad de la información. Eso es lo que tenemos que apuntar. Y tenemos que apuntar a la seguridad de la información, porque la seguridad de la información, no la seguridad informática solamente, no son sinónimos, no son palabras iguales, no son conceptos iguales, son diferentes. La seguridad informática es una parte de la seguridad de información. Y es importante porque la seguridad de la información, busca proteger la información independientemente de dónde se encuentra. Y normalmente si nos preguntan, ¿dónde está la información? Ah, está en el disco duro, está en la base de datos, está en determinado lugar. Pero la información no solo está ahí. ¿Dónde guardan ustedes sus passwords? En su cabeza. La información, ¿alguna vez imprimen algo en el trabajo? ¿Tienen alguna documentación? ¿Han visto que alguna organización tenga impresoras, imprima cosas?
información también está en papel. Entonces, es importante entender eso, que la inseguridad de la información busca proteger esa información, no interesa dónde esté. Entonces, se dice que en la seguridad de información busca proteger tres cosas. Si estas se han mantenido más o menos inamovibles, y según muchos autores van a seguir inamovibles por el resto del tiempo, ¿no? Se va a proteger tres cosas principalmente. Primero, lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Estos elementos en inglés, que es donde normalmente está toda la información, se denominan CIA, ¿no? Por las siglas en inglés. La A de availability, o disponibilidad en castellano. Y se dice que más o menos este triángulo, que algunos consideran que es equilátero, puede variar de acuerdo a la necesidad de la organización, ¿no? Si una organización necesita que su información siempre esté disponible, pero no se preocupa mucho de la confidencialidad, el caso de, no sé, un periódico, por ejemplo, que quiere que la información esté disponible todo el tiempo, quizás su triángulo no va a ser equilátero, ¿no? Va a tener alguno de los lados de mayor tamaño. Pero entonces, veamos rápidamente qué es cada uno de ellos. La confidencialidad apunta a asegurarnos de que solamente las personas que tienen el acceso realmente lo tengan, nadie más. No Rick, solamente lo tenga Alice y Pam. A eso apunta la confidencialidad. El segundo punto es el de la integridad. Y este nos dice que debemos asegurarnos de que la información no sea modificada luego de que el último usuario autorizado la haya utilizado. Es decir, que si un usuario entró al sistema y realizó algún cambio o alguna modificación, hasta que entre el siguiente usuario autorizado, confidencialidad, esta no sea modificada de ninguna manera, sino que se mantenga tal y como está. Ya sea porque algún sistema lo utilizó, porque alguna persona accedió o algo. Y finalmente, la disponibilidad. Es decir, que la información siempre esté disponible para aquellos usuarios que la necesitan. En el caso que les comentaba originalmente, ¿cuál de estos elementos o estas características se vulneró de la seguridad? ¿Perdón? ¿La integridad? ¿Acaso Rick cambió algo en la información, modificó el código fuente, cambió y digitó una línea? La confidencialidad, porque la información se mantuvo disponible todo el tiempo, él no se la llevó, Alice le envió una copia, la información se mantuvo en el servidor que ellos tenían, lo pasó al FTP de él, siempre estuvo disponible, él no modificó absolutamente nada, no por lo menos en Motorola, quizás lo hizo después para él, para poder entender cómo funciona. Lo que se alteró fue la confidencialidad, es decir, alguien que no debería tener acceso, finalmente lo tuvo, sin utilizar en ningún momento ninguna herramienta técnica. Entonces vamos a ver, ahora sí, ya teniendo una idea de cuáles son los conceptos de seguridad, la diferencia entre seguridad de la información, seguridad informática, qué es lo que es ingeniería social. Ahora, hay el concepto también que ingeniería social es nuevo, ¿no? Porque es cierto, quizás desde el punto de vista de seguridad de la información y seguridad informática, sí es un concepto bastante nuevo. Pero si empezamos a investigar, empezamos a averiguar, a leer un poco más, nos damos que es un concepto bastante antiguo. Si conocen la historia de Prometeo, se van a dar cuenta que Prometeo llega a engañar a Zeus. Es decir, utiliza una forma de engañar, de convencerlo, que es la base de la ingeniería social. Como estamos un poco atrasados con el tiempo, creo que no les cuento esa historia, pero quizás esta sí les puede parecer un poco más interesante. También en la Biblia podemos encontrar aspectos del uso de ingeniería social. Si conocen la historia, Isaac tenía dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú era el preferido de Isaac y él era el que iba a recibir la bendición. En este caso, recibir la bendición significaba más o menos como recibir el poder, ¿no? Es decir, iba a recibir la herencia, los animales, el poder que tenía sobre todas las cosas que él poseía. Pero la mamá, la esposa de Isaac, prefería a Jacob. Entonces un día, ya Isaac estaba pronto a morir, ya estaba bastante viejo, había perdido la visión, no oía tampoco muy bien, le pide a Esaú y le dice: hijo mío, yo quiero darte mi bendición, pero quiero que antes de que hagas esto, quiero que cocines. Le pidió algo en particular, algo que le gustaba comer, como tú sabes que a mí me gusta. Por favor, anda al campo, caza ese animal y prepárame la comida. Luego de degustarla, yo te daré la bendición. Obviamente Esaú estaba contento, se va al campo y va a cazar el animal, ¿no? Pero en ese momento, la esposa había escuchado esto. Entonces lo llama al hijo y le dice: Jacob, acabo de escuchar que tu padre le ha pedido a Esaú y le va a dar la bendición. ¿Por qué no dejas que yo te prepare el alimento, como a él le gusta, como lo ha pedido, y tú se lo llevas? Y Jacob le dice: mamá, pero mi papá se va a dar cuenta. Él seguro me va a tocar porque él no ve bien, y mi hermano, Esaú, tiene muchos vellos en el cuerpo y yo no. Mi papá lo va a matar, yo soy lampiño, le dice. La mamá dice: no te preocupes. Y le saca una parte de piel de la oveja y le dice: esto te lo vas a poner en las manos. Cuando tu padre toque tus manos, va a pensar que eres tu hermano. Y le dice: mamá, pero mi hermano trabaja en el campo, él tiene un olor diferente. Yo nunca voy al campo, no huelo así. No te preocupes, ponte su ropa.
Han escuchado de seguridad, autenticación de 2 factores, ¿no? Más o menos lo que había, ¿no? Entonces, la mamá prepara la comida, Jacob se la lleva a su padre y le dice, padre mío, aquí está la comida que me pediste. Y él le dice, pero yo se la pedí a Esaú, a tu hermano, no a ti. Soy yo, Esaú, le dice, mira, siénteme. Estira la mano, el padre toca las manos, un control biométrico que sería actualmente, y siente los vellos, ¿no? Y le dice, te siento como Esaú, pero te suenas como Jacob. No, padre, siénteme. Y lo abraza, se acerca, le dice, siénteme, huéleme. Tú quizás ya no ves bien. Lo huele y le dice, el papá piensa, ¿no? 2 factores, ¿no? Se siente y huele como el hermano, ¿no? La comida es lo que le pedí, ¿no? Entonces come y le da la bendición. Y es así como Jacob se roba la bendición, ¿no? Sería un equivalente en general todo esto del phishing actual, ¿no? Luego vamos a ver un poco de lo que podría ser phishing. Y bueno, historias así, desde la antigüedad hay muchísimas, ¿no? Creo que el caballo de Troya es bastante conocido, es más, el término aún lo seguimos utilizando, Sansón y Dalila también, es bastante común, ya todos lo conocemos. Entonces, pero el término de ingeniería social, como les digo, sí es nuevo como tal, pero las técnicas de influencia, que vamos a ver en un momento, las técnicas que utilizan los ingenieros sociales no son nuevas, ya existían desde la antigüedad, porque han nacido con las personas, es propio nuestro. Quizás ese término se hace más conocido con el primer libro de Kevin Mitchell, El arte de la excepción, y él en este libro él define que la ingeniería social utiliza la influencia y la persuasión, es básicamente lo que él hace. Él no utiliza herramientas técnicas, él nunca fue conocido, y bien es cierto, quizás es el hacker más conocido de la historia, nunca ha sido conocido por sus habilidades desarrollando software, desarrollando aplicaciones, o utilizando, o vulnerando la seguridad lógica de las organizaciones, sino sobre todo el componente humano. Entonces él dice que esto es lo que es ingeniería social para él, utilizar la influencia y la persuasión para hacer que alguien haga algo que normalmente no haría. En el caso de Alice normalmente no le haría el código fuente a un completo extraño, pero él de alguna manera la convenció para que haga esto. Y lo último es muy importante porque es con o sin el uso de la tecnología. Lo que ha sucedido en los últimos años es que esto se ha potenciado con el uso de la tecnología. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona esto. También hay otros autores, este libro es muy interesante de Ian Mann, en el que él habla ya que la ingeniería social son los intentos fallidos o exitosos, porque hasta ese momento más o menos la mayoría de personas decía la ingeniería social es como magia, ¿no? Es como engañar a las personas y siempre funciona. No siempre funciona. Entonces sí son exitosos o fallidos para que las personas actúen de una manera que normalmente no lo harían. Eso más o menos coincide. También otros autores, por ejemplo, como Vittori, él habla de que existe una interacción con el usuario. Esto es importante, porque normalmente la ingeniería social se piensa que se engaña a alguien, pero nunca se dice quién, ¿no? Se buscan los usuarios, y esto hay que buscar específicamente a qué usuario dentro de la organización. Hay que hacer un estudio, hay que generar un perfil. En este sentido, una de las primeras personas en estudiar ya ingeniería social de una manera más académica y adecuada, entender cómo funciona, es Malcolm Allen. Porque, y sucede inclusive aquí en el Perú, ¿no? Si le preguntan a alguien si conoce a la ingeniería social, lo más probable es sí, cómo engañar, y puede contar un par de historias. Cómo funciona, por qué lo hace, qué hay detrás de ello, lo más probable es que no. Durante la investigación para la tesis, no encontré ni un solo paper, ni una sola publicación en el Perú ni en América Latina que realmente sea académica y sobre el estudio adecuado de la ingeniería social. Casi no hay. Es más, cuando presenté un paper parecido, le comentaba a un amigo a una conferencia en América, la quisieron pasar al lado de redes sociales primero, porque como es ingeniería social, debe ser redes sociales. Les expliqué que no era el tema, me lo devolvieron. Luego eventualmente me dije que es una metodología para reducir la vulnerabilidad de las organizaciones. Metodología, pasa a la ingeniería de software, me dijeron. Tampoco es ingeniería de software. Bueno, finalmente me escribieron unas respuestas, entre ellas, una de ellas me dijeron, bueno, esto no es un tema de ingeniería, falta desarrollar muchísimo más, tienes que trabajar más en el tema, no aportas nada nuevo. Lo raro es que 4 o 5 meses después hago algunas modificaciones, es cierto, le envío quizás a la conferencia más importante a nivel mundial que trate ese tema y sí lo aceptan. No sé, quizás en este caso esta conferencia o no conoce el tema, que es lo más probable, o había alguna dificultad ahí. Entonces Malcolm Allen, él habla y empieza a analizar cómo funciona. No solamente se basa en las historias, en lo que las personas cuentan, en las anécdotas inicial que le comenté que son interesantes, sino él dice cómo funciona. Entonces él dice, un ingeniero social sigue esto, básicamente estos 4 pasos. Primero, busca información, ya de una manera profesional. Estamos hablando de personas que profesionalmente se dedican a obtener información utilizando esas técnicas. No que alguien que lo hace esporádicamente, sino que lo hace de una manera profesional. Y ahora inclusive existe, así como hay Web as a Service, ahora también hay el concepto de FAS, ¿no? Fraud as a Service.
Es decir, que los hackers venden sus servicios para cometer fraudes, porque ya existen metodologías especiales para poder realizar esto, existen herramientas. O sea, ya no es que a alguien se le ocurre, coge un teléfono y por ahí empieza a hacerlo, ¿no? Ahora ya existe toda una metodología y herramientas específicas para hacerlo. Entonces dice que lo primero es buscar información, entender cómo funciona la organización, conocer la jerga, conocer qué cosas hacen, cómo se visten, dónde están. El segundo caso es desarrollar una relación, es decir, sentirse cercano a esa persona, que esa persona piense que es su amigo, que soy una persona que realmente no son. Luego, explotar esta relación para finalmente lograr mi objetivo. Un ejemplo muy claro de esto es, hace algún tiempo le encargan a una hacker, una mujer, conseguir una base de datos de clientes de determinada organización. Entonces ella hace el primer paso, ¿no? Busca información, entra a internet, empieza a preguntar, empieza a buscar información sobre la compañía y se da cuenta que los estándares de seguridad son muy altos. Dice, técnicamente no lo voy a hacer y eventualmente me pueden tomar. El segundo paso era, consigo trabajo en esa organización, que es más o menos sencillo, ¿no? Si quieren entrar a una organización, lo más probable es que, y quieran tener acceso a muchas cosas, pueden hacer dos cosas. O empiezan a trabajar en el área de seguridad física, es decir, como vigilantes, que pueden tratar de hacerlo, o el segundo, personal de limpieza, ¿no? Si van a una organización bastante grande, quizás las únicas personas que ingresan al área, a la oficina de gerente general, del presidente de la compañía, es el personal de limpieza que entra solo porque nadie quiere estar con la huella y la aspiradora, o quizás por ahí las personas que directamente trabajan con él. Llegar a ese nivel de alto es complicado, ¿no? Pero entrar a trabajar para un outsourcing que les pagan 400, 500 soles a una compañía de limpieza es más o menos fácil, ¿no? Si han estudiado en una universidad es probable que pasen el examen psicotécnico que les toman, ¿no? Por ahí convencen al dueño de la compañía que los pase allá porque ustedes viven más cerca o en fin. Pero ella piensa esto y dice, no, hay muchas cámaras, me van a tomar fotos, me van a identificar, y es más, esta compañía tenía estándares de seguridad tan altos que hacían un background check de las personas, es decir, investigaban quiénes eran, si realmente eran quienes decían eran, buscaban información, así que obviamente le iban a identificar. No quería ella eso, ¿no? No quería ningún problema. Entonces dice, bueno, se da cuenta que es una compañía muy grande y que tiene un área de soporte que trabaja 24/7 y que existe el teletrabajo, es decir, muchas personas trabajan desde su casa. Como es una compañía de bastante envergadura y la gente trabaja desde su casa y hay soporte todo el tiempo, significa que es muy probable que las personas que trabajan desde casa nunca se hayan visto con la persona que le da soporte técnico por teléfono. Trabajan en diferentes ciudades, trabajan desde su casa todo el tiempo. Entonces es lo que hace ella, ¿no? Eventualmente consigue el número del área de soporte y lo que hace ella es la primera vez, llama por teléfono y le dice, hola, metemos su nombre, hola, soy Sara y tengo un problema con, digamos, por ejemplo, con Word, algo muy sencillo. Quiero imprimir 2 copias y no sé cómo imprimir de este documento. Entonces la persona dice, hola, soy Johnny, ¿en qué te puedo ayudar? Y obviamente le va a pedir su usuario, porque eso uno siempre valida el usuario de las personas, pero ella le hace una pregunta muy sencilla, como les digo, ¿no? ¿Cómo imprimo 2 copias de un documento? Y la razón por la cual ella lo hace es porque ella conoce el sistema y sabe que cuando uno trabaja en soporte, especialmente en compañías muy grandes, uno usa un sistema de tickets para poder registrar cada uno de los eventos que se hacen. Llenar un ticket puede demorar, por lo general, por lo menos 1 minuto y medio, 2 minutos. Entonces, si yo voy a responder una pregunta que me toma 2 segundos, no me vale la pena llenar un ticket porque me demoro más tiempo llenando el ticket de lo que voy a responder la pregunta. Ella sabe eso y por eso le hace una pregunta completamente estúpida y sencilla y muy simple. Para que él la responda, el joven de soporte técnico, y no quiere llenar un ticket, porque si lo llena le va a pedir el nombre de usuario. Ella no tiene la más mínima idea cuál es su nombre de usuario. Ella no trabaja en la compañía. Eventualmente ella empieza a hacer eso, ¿no? Entonces le dice, muchas gracias Johnny, te pasaste, excelente, chao. Llama al día siguiente y le contesta, ya no le contesta Johnny, ¿no? Le contesta, no sé, pues Pepito, ¿no? Y le dice, hola, está Johnny, él me ayudó ayer, es excelente, siempre me ayuda. Y dice, no, él solamente trabaja lunes, martes y jueves, ¿no? Ok, ya sabe cuándo trabaja y sabe cuándo tiene que llamar. Entonces empieza a hacer esto, ¿no? Por un par de semanas, está desarrollando una relación. Le empieza a llamar a Johnny siempre en las noches y siempre con preguntas súper sencillas. Eventualmente lo llama y ya ni siquiera le pregunta nada, lo llama para saludarlo. Hola Johnny, ¿cómo estás? Soy Sara. Estoy trabajando, ¿tú también? Sí, ¿tienes mucho trabajo? Oh, no, qué bien. Ok, nos vemos, chao, cuídate. Y lo empieza a hacer porque eventualmente va a llegar un momento en el que él le va a reconocer la voz a ella. Sabe que Sara, su amiga, la llama siempre, le ayuda, ¿no? Y ya no le va a pedir validarse, porque son amigos, ¿no? Es más, está desarrollando una relación. Y pasa así un par de semanas hasta que llegan a reconocerse la voz. Es más, llega un momento en el que Johnny espera la llamada de Sara, porque está aburrida en la noche, trabaja la mañana y sigue en soporte, casi nadie lo llama a él, no tiene nada que hacer y bueno, conversa un rato con ella, ¿no? Y así sucede un par de semanas, quizás un poco más, y ya viene la parte de la explotación. Llama un día, ella está llorosa, pone a un bebé llorando en el fondo y le dice que tiene que entregar un listado de inmediato, que no puede trabajar, que ella no conoce nada de computadoras, que ha malogrado en Excel, que su jefe le ha pedido que la va a despedir porque ella ha pedido permiso para trabajar en casa porque tiene un niño pequeño,
y que su jefe no le entiende, en fin, una serie de cosas. Y Johnny se empieza a preocupar y dice, oye, pero ¿qué quieres que haga? ¿Cómo te ayudo? No, es que trato de ingresar al sistema y no puedo, me parece algo de un error con una VPN o algo así, no sé qué cosa es. Lo hace en primer lugar porque si no puede conectarse a la red no se va a validar, porque si no él iba a tomar control de su computadora quizás, ella no tenía acceso. Entonces le dice, bueno, entonces ¿qué puedo hacer por ti? No, es que necesito simplemente esta lista de todos los usuarios, que es lo que le habían encargado pedir, y necesito tenerla y tengo que trabajar con ella y hacer determinada, en fin, una serie de cosas. Entonces yo le dice, bueno, te le envío tu correo, dame tu nombre, y le dice, no, la verdad es que no puedo entrar a la VPN, no te dije, no puedo validarme en el sistema, no sé qué pasa, soy una torpe, y el bebé llorando detrás y ella cada vez llorando también. Entonces él no sabía qué cosa hacer, entonces le dice, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Lo puedes enviar a mi cuenta de Hotmail? Ok, ya son amigos, ya se conocen, y ella trabaja en la compañía, siempre le llama, entonces Johnny, buena gente, coge el archivo, extrae la base de datos, toda la tabla de que ella le habían pedido obtener de usuarios, o de empleados, o de trabajadores, o de clientes, se lo envía a su cuenta de Hotmail. Obviamente la cuenta de Hotmail no tenía su nombre, ¿no? Se lo envía y ya lo tiene. ¿Qué le costó a ella? Simplemente hacer varias llamadas telefónicas, entender cómo funciona la organización y obtuvo el acceso a la información que ella quería. ¿Tuvo que atravesar algún sistema técnico? En absoluto. ¿Tuvo que romper o hackear alguna clave? No. ¿Tuvo que acercarse al lugar y romper algún método físico? No. Simplemente lo tuvo que pedir. Lo importante es cómo se pide. Y es así como funciona la ingeniería social. Janssen, por otro lado, que también estudia mucho este tema, y dice que la ingeniería social ya en modos más organizados funciona de una manera quizás un poco distinta. Que primero se recopila información global. Se recopila información de toda la organización, más o menos similar a lo que dice Allen. Empiezo a entender cómo funciona la organización, qué es lo que hace, cómo funcionan las personas, quiénes son. Todo esto lo encuentro en la página web de la organización. Todo esto lo encuentro en internet. Todo esto lo encuentro simplemente preguntando. El segundo paso es ya recopilar información específica, porque tengo que determinar cuáles son mis objetivos, cuáles son mis puntos débiles, a dónde debo atacar. No siempre debo apuntar más alto, no al presidente de la organización, no al gerente general. Quizás puedo atacar a la secretaria, quizás puedo atacar en algún otro punto, porque eventualmente todos tienen acceso al sistema. Tengo que determinar cuál es ese punto débil. Luego es obtener el acceso al sistema de información. Una vez que estoy dentro, bueno, ya alcanzo mi objetivo. Un ejemplo de esto es, le encarga a un hacker obtener acceso a un sistema de una corporación que se dedicaba al tema de seguridad. Entonces él empieza a estudiar todo esto y dice, está súper complicado, ¿no? Es una empresa que vive de dar seguridad de la información y seguridad informática a otras organizaciones, entonces, ¿cómo voy a vulnerar la seguridad? Entonces empieza a analizar a cada una de las personas y empieza a buscar en internet información y encuentra que el gerente de esta compañía, un experto en seguridad, recientemente había perdido un hijo a causa del cáncer. Y que, bueno, a él le gustaban mucho los deportes, especialmente el rugby. Entonces, este hacker crea en Facebook, crea un grupo sobre soporte a las personas con cáncer. Y eventualmente le hace que le llegue un correo a él, ¿no? Y por un par de semanas simplemente se comunica con él, empieza a enviarle correos de personas que tienen problemas, que quieren su apoyo, en fin, una serie de cosas, desarrolla una relación ya mucho más específica. Luego, lo que hace es, él genera un evento, en este caso el evento era un evento de rugby para recaudar fondos para ayudar a niños con cáncer. Bueno, ¿qué más podía hacer la persona, no? Obviamente se inscribió y le dice, bueno, si deseas participar, te voy a enviar un formulario, por favor descárgalo, había un troyano en el formulario, y luego me lo reenvías. ¿Qué hizo el gerente de seguridad experto en información que vivía de dar seguridad a todas las organizaciones? Descargó el formulario, lo utilizó, la persona tuvo acceso y bueno, lo logró. Entonces, esto funciona con todas las personas. No podemos pensar que, bueno, no, yo sí estudio ingeniería informática, yo estoy en tercer, cuarto año, yo soy egresado, a mí no me la van a hacer. No, yo sí conozco el sistema, no, yo soy profesor, a mí no me la hacen. Yo estudio una maestría, un doctorado, no. Todos somos posibles víctimas. Nolberg y Kowalski, ya esto es mucho más reciente, ellos estudian también este tema en ingeniería social, y ellos dicen que acá se genera, que hay un patrón, que no solamente es que los hackers, como en los casos clásicos, es un aspecto lineal, sino que hay un ciclo aquí, que ellos se retroalimentan. Es especialmente la última parte, ¿no? Que en este caso, si no tienen éxito, van a retroceder, o si no, van a utilizar ese pequeño pedazo de información que han conseguido para obtener mayor información. Esto ya lo hacen ya las bandas organizadas en la actualidad. Es más o menos como trabajan. Y esto se asemeja mucho a lo que hacen los pederastas en internet, ¿no? Para poder conseguir sus víctimas utilizan más o menos esta metodología. Entonces, ¿por qué es que funciona esto, no? Esto está basado generalmente en las técnicas de influencia que fueron estudiadas inicialmente por Cialdini y luego por un grupo de personas y que están plasmadas en estos libros. Cialdini dice que la primera técnica de influencia que existe en forma natural es la autoridad.
Cuando alguien representa autoridad, las personas tienden a hacer exactamente lo que uno les pide. Si ustedes ven a alguien vestido de verde, más o menos en la calle, con un gorro, y les piden que se pare, y se están manejando, se paran. No saben quién es, pero se paran, porque representa teóricamente una autoridad, es la policía, ¿no? Si ustedes son alumnos y van a una clase y alguien viene internado, se para adelante y les empieza a hablar, y ustedes lo empiezan a escuchar y empiezan a tomar nota. No saben si es profesor, ni lo conocen, seguro lo empiezan a escuchar, ¿no? Probablemente yo les estoy mintiendo, estos libros ni siquiera existen, lo más probable es que se estén anotando los nombres de los libros, ¿no? Porque en este momento representa algo de autoridad para ustedes y por lo tanto piensan que es verdad. Esto es muy común obviamente en los militares, pero funciona también con las demás personas. No es necesario tener un rango mayor, sino simplemente generar la idea de autoridad. Puede ser hablando firme, acercándose, mirando directamente a los ojos, en fin, con una serie de técnicas se puede tener esta sensación de autoridad en otras personas. El siguiente punto es la simpatía. Nosotros, por lo general, hacemos aquellas cosas de las personas con las cuales nos llevamos bien. Por lo general los hombres, si nos gusta una chica y nos pide que hagamos algo, por lo general lo hacemos. A veces no queremos hacerlo, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos cae bien. Igual es con las personas. Normalmente si alguien nos pide, alguien que nos cae muy mal, nos pide hacer algo, no lo hacemos, ¿no? Entonces un ingeniero social conoce esto, sabe eso y va a buscar desarrollar alguna relación. Ya les conté esos ejemplos para que se desarrolle cierta simpatía. El otro punto es el de reciprocidad. Si yo hago algo por alguien, le debo un favor a esa persona me debe un favor, eventualmente me lo va a devolver. Tiene esa obligación moral internamente. Entonces, si yo de alguna manera genero una situación en la cual, sin que la otra persona se dé cuenta, piense que yo lo he ayudado en algo, lo más probable es que esa persona me quiera ayudar. Lo que sucedía a Johnny, el chico de soporte, ¿no? Como Sara lo llamaba siempre cuando él estaba aburrido y se sentía mal y lo acompañaba, él le debía algo, le debía algún favor, porque ella siempre lo llamaba en las noches y lo podía acompañar. El otro punto es el de la consistencia. Normalmente, quizás los políticos son la excepción, pero normalmente las personas tienden a hacer lo que dicen. Si dicen que les gusta algo, van a consumir ese producto. Si les dicen que les gusta determinado deporte, por lo general es que lo practican. Por lo general hay eso. Entonces, si conocen ciertas técnicas de programación neurolingüística, se puede hacer que una persona diga algo que normalmente no diría, para que eventualmente lo haga. Y poder manipularla de esta manera. Otro punto es el de la validación social. Este es bastante interesante. Y esta técnica dice que nosotros hacemos lo que la mayoría hace. Y es más, inclusive de pequeños nos los enseñan. ¿No? Hay una frase algo así como, donde fueres, lo que vieres, hicieres, o algo así, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho estuve en Bolivia por temas de trabajo. Y obviamente ninguno del grupo de la delegación que estábamos juntos conocía ninguno de los restaurantes. Nos indicaron una calle donde había varios restaurantes. Y uno de los primeros, de las personas que estaba caminando, porque yo no sé en el grupo, nos dice, este restaurante es bueno. Habían como 20 restaurantes, porque era un equivalente a las calles y las pizzas, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cómo sabes si nunca has estado acá? No, es que hay bastante gente. Los demás estaban vacíos. No conocemos ninguno, pero como hay gente en el otro, asumimos que la gente ya hizo la prueba por nosotros y porque hay más gente, entonces también vamos, ¿no? Y funciona, se van a dar cuenta que si van a un lugar y hay varias discotecas y en una hay mucha cola, ustedes también hacen cola ahí, ¿no? Es más, caminan por algún lugar, especialmente en el centro libre, ven gente amontonada, no saben qué cosa hay, pero también se paran a ver. A veces no hay nada, hay una tontería, pero igual se paran a ver. Eso es validación social. Eso también se puede utilizar, y les voy a contar algunos ejemplos luego de cómo esto se utiliza. El otro punto es la escasez. Nosotros queremos aquellas cosas que son escasas. Por ejemplo, la belleza es escasa, por eso las personas bellas tienen bastante éxito en muchas cosas. ¿Has visto esos comerciales donde le dicen 5 últimos días de oferta, 5 últimos productos? O lo llaman o le dicen solamente para los primeros 20 clientes. Tienen como 50.000 productos en el almacén, ¿no? Van a atender hasta el día siguiente, pero le dicen 5, quedan solamente pocas horas, ustedes quieren eso, ¿no? Muchas personas reaccionan de esa manera. Y así funciona. Los ingenieros sociales también utilizan. Estas técnicas de influencia entonces se utilizan ya en técnicas para poder ingresar a los sistemas. Y vamos a ver rápido uno de ellos. Creo que el primero, que el phishing, lo conocen bastante bien, ¿no? Es la técnica por la cual por lo general se envían correos pretendiendo ser alguien que no es, para obtener información de esa persona. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos típicos de esto, que no es nuevo tampoco, es lo que se llama la estafa nigeriana o la 419. Esto se usaba ya con correo físico, es decir, le enviaban correo a algunas personas, y más o menos la historia era, porque había una parte que sí era verdad, decían, bueno, soy de Nigeria, mi papá ha sido el príncipe, el rey o el gerente de una compañía muy grande, ha amasado una fortuna de 80 millones de dólares, 100 millones de dólares, por lo general eran números inmensos, o de 8 millones de dólares como en este caso, pero yo no lo puedo retirar por ser nacional. Tiene que ser alguien que sea extranjero para poderlo retirar, y yo confío en ti, tú eres la persona indicada. Y lo único que necesito es que me ayudes a hacer este trámite, y si lo haces, te llevas la mitad del dinero. Más o menos esa es la historia, ¿no? Había una parte que sí era verdad, que sí había
una restricción legal para que no puedan retirar dinero en esa época de algunos países de África. Esa parte era la única que era verdad, el resto era mentira, ¿no? Eventualmente les enviaban ese correo y luego, si ustedes respondían, les enviaban otro correo donde en el cual les enviaban mucha más información, pero en este caso ya empezaban a pedir datos más específicos. Les empezaban a pedir su nombre, su dirección, su edad, de qué país están, porque con esto generaban documentos que aparentemente eran legítimos, de las transacciones, con los abogados, en fin, una serie de documentos que se los enviaban con todos sus datos de ustedes ya completos. Ustedes decían, oh, sabe mi nombre, ¿no? Tiene todos estos datos, tiene un sello, debe ser verdad, tiene una banderita ahí del país, tiene un logo, quizás es verdad. Eventualmente, si seguían esto, lo que les pedían era hacer un pequeño depósito para realizar la transacción de quizás $100, $1000, una cantidad significativamente pequeña con el beneficio que ustedes podían obtener, ¿no? 50% de 8 millones, son 4 millones de dólares, voy a invertir ni el 1%, porque tiene una alta rentabilidad y pronto recibo el dinero. Obviamente esos 4 millones nunca llegaban, ¿no? Quedan o no, muchas personas siguen cayendo hoy siguen cayendo muchas personas con esto. Puede parecer tonto, dicen yo no creo, no, sí. Normalmente se decía hace un tiempo que las características de estos correos eran que estaban mal escritos en inglés. Ya no es verdad, el inglés es perfecto, creo que por ahí hay un error nada más, pero en general el inglés es bastante bueno. Antes se decía que la escritura era mala, que había muchos errores y que los datos no eran creíbles porque lo que usaban eran traductores, ¿no? Básicamente eran africanos que utilizaban un traductor en internet para poder enviar el correo. Ahora ya no es así. Es más, ahora inclusive envían un número de teléfono. Si ustedes llaman el teléfono, sí existe, sí les contesta alguien, les cuenta la historia nuevamente, les habla absolutamente todo. Si ustedes tratan de verificar, sí. Si ustedes piden que les transfieran con el abogado, los pasan con el abogado, que está viendo el caso, que está viendo el tema. No sé quién será, pero sí los transfieren a alguien. Si ustedes tratan de validar más información, ustedes le piden, puedes enviar un correo con determinada información, se los envían. Puedes enviarme determinado documento, les envían absolutamente todo y todo parece legal. Obviamente no lo es. Y a veces es muy difícil de detectarlo. Ustedes también deben recibir ese tipo de correos, ¿no? Correos en los que le dicen ganaste un iPad o ganaste una cuenta ganadora. Yo no tengo cuenta en el BBVA, por ejemplo, pero me llegan estos correos, ¿no? Obviamente si es que hago un clic en alguno de ellos, va a aparecer, por ejemplo, si reviso el código, me doy cuenta que realmente está apuntando a otro lugar, ¿no? Obviamente no es la página del BBVA, es la de algún otro lugar. La característica principal del phishing es que es buscar a alguien, ¿no? Tratar de pescar a alguien. No me interesa quién es. Entonces yo no he realizado ningún estudio, no he determinado quién es mi víctima, simplemente envío decenas, miles de correos. Creo que acá todos podemos realizar un programista que envíe decenas, centenas, millones de correos. No interesa porque el costo de enviar, en ese caso, ya enviar un correo sería básicamente el mismo costo de enviar 10.000 correos. Entonces, si mi éxito es 1% y a cada persona le puedo sacar $1000, casi con un costo cero, con desarrollar un programita sencillo, puedo tener eventualmente una rentabilidad alta. Y si no funciona, bueno, envío bien más. Me voy a Wilson, compro una base de datos de usuarios y puedo enviar, ¿no? No me cuesta casi nada, no tengo que pensar, y existen herramientas hechas y puedo lograr esto, ¿no? Algunos ya son un poquitito más elaborados, ¿no? Algunos, por ejemplo, como en este caso, es más o menos el mismo concepto, pero si se dan cuenta, sí hacen referencia a las páginas. Si yo veo esta página, se ve exactamente igual a la de Claro. Es más, muchos de los componentes son de la página de Claro. La única diferencia es que cuando va a dar clic, va a descargar algo más, ¿no? Va a descargar un formulario con un troyano, que es lo que sucedía en este caso. Y lo mismo sucede con páginas del BCP, ¿no? Me llega un correo diciéndome que tengo que modificar mi clave, me parece una página exactamente igual, y esa seguridad supuesta del token que me da, que se modifica cada segundo, cada minuto, se pierde, porque en ese momento, en el momento en que yo le ingreso, se dispara un correo o un mensaje de texto al hacker, él ingresa a su página porque tiene el código que ya yo ingresé, y en ese momento lo levanta, ¿no? Y puede hacer las transacciones en cuestión de minutos, ¿no? Bueno, pero este es más o menos común y de alguna manera podemos decir, no, eso no me va a pasar, yo tengo cierto cuidado. Pero el que sí es peligroso es el que se denomina spear phishing, que es una variación de este. El spear phishing ya no tiene patrones amplios, es decir, yo ya no cojo una lista de usuarios y les envío 1000 correos sin interesar si tienen cuenta o no, ya no hago eso. Ya no cojo una base de datos de Wilson y les envío a todos sobre vía BSP cuando quizás ni siquiera son clientes del vía BSP o son clientes de Claro o de alguna compañía. Este es dirigido y esto ya es utilizado por organizaciones para buscar el acceso a la información. Ya no me interesa la cuenta de una persona tendrá ¿cuánto? Un límite de crédito en su tarjeta. Una persona promedio, $2000, $5000, $10.000, $20.000. Bueno, 10.000 no es nada, ¿no? Si puedo atacar una organización, coger mayor información y venderla luego en el mercado negro. Entonces,
Por ejemplo, hace un par de semanas, sí, una semana estuve haciendo una presentación también similar sobre el tema de ingeniería social en ICA, en la Universidad San Luis Gonzaga, y bueno, tenía que buscar un ejemplo, ¿no? Tenía que buscar algo de información y decir, bueno, le quería mostrar cómo es que se puede obtener información de alguien, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, el Hotel Las Dunas, está cerquita, estaba ahí, y también es importante porque en el Hotel Las Dunas, por lo general, si se ponen a pensar, se hospedan turistas. Entonces, si llego a robar algunas tarjetas de crédito, lo más probable es que se den cuenta ellos cuando regresen a su país. Si les saco $1000 más o menos, ¿creen que van a gastar $1500 si vienen de Europa para recuperar $1000? No lo van a hacer. Lo van a dejar ahí y van a decir, bueno, nunca más vuelves al lugar, nunca más vuelves al... Entonces, pasó un mes, porque cuando les llegue su estado de cuenta va a pasar un tiempo, así que lo más probable es que esté tranquilo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, como ya vieron el sistema, el patrón, es buscar algo de información. Lo único que hay que hacer es empezar a leer la página web, ¿no? Entonces empiezo a encontrar los nombres de las personas, porque ahí me dicen quién es el gerente general, quién es el gerente de ventas y marketing, quién es el gerente residente. Me concentro en ellos porque quizás son los que tienen acceso a la base de datos de los clientes y donde están las tarjetas de crédito. Los demás quizás, bueno, el de eventos no me interesa mucho porque quizás trabajan más con personal local y estoy buscando las tarjetas de crédito de los extranjeros. Entonces ahora el siguiente paso es lo que se llama Google Hacking. Me empiezo a utilizar Google para buscar información. Encuentro información, pero si se dan cuenta en el primer caso, el correo de la gerente general dice gerencia@invertur.com.pe. Lo más probable es que ese correo no lo lea ella, ¿no? Lo va a leer la secretaria. Pero yo quiero llegar a ella, no quiero llegar a la secretaria, así que tengo que buscar otro. Entonces empiezo a buscar información sobre ella y en alguna página web por ahí encuentro este correo. LPS, Liliana Picasso, era el apellido, de Invertur. Este sí es su correo, este sí lo lee ella. Es muy probable que si tenga un BlackBerry o un PDA o un iPad o algo, ese sí lo va a leer ella. El de gerencia, ese no lo lee, ese lo lee la secretaria. Entonces, bueno, pero necesito algo más de información porque con eso, ¿qué le digo, no? Tengo que saber quién es, qué cosa hace, ¿no? A quiénes conoce. Porque recuerdan en el phishing llega un correo de un completamente desconocido, ¿no? Y normalmente, ¿qué es lo que le dicen? No ves correos de desconocidos. Te llega un correo de alguien que no conoces, bórralo. Si te llega un correo de alguien con el que no tienes confianza, bórralo. ¿Qué te pasa si llega un correo de alguien que sí conoces? Quizás lo abres, ¿no? Entonces hay que buscar a qué personas ella sí conoce, con qué personas trabaja, con qué personas tiene relación. Entonces buscando por ahí averigüé que ella pertenece al directorio de IPAE. En el directorio hay muchas personas, ¿no? Entonces por ahí dije, voy a escoger alguna, ¿no? Porque si son del directorio, trabajan juntas, se conocen. O sea que si yo genero una cuenta, que también es fácil de hacer, enviarle un correo como si yo fuese Yolanda Pérez a Liliana, es muy probable que lo lea. Si le digo que es un adjunto de alguna información que tiene que leer urgente, es muy probable que lo descargue. Entonces ya conozco a alguien, obviamente hay una lista de más personas, ¿no? En segundo lugar es empezar a buscar más información de esta persona, seguir leyendo. Toda esta información es pública, así que hasta ahí no he hecho nada ilegal. Y me doy cuenta que también pertenece al consejo directivo de ahora. Bueno, y sé qué cosa es ahora, pero me puse a leer algo más. Pero entonces, si pertenece al consejo directivo, trabaja con estas personas. Entonces, si el presidente le envía un correo a ella, es muy probable que lo lea. Son amigos, trabajan con él, ¿no? Pertenecen a la misma organización, se conocen, lo va a leer. Lo único que tengo que hacer es averiguar cuál es el correo de él, cosa que es bastante fácil, ya vieron, y luego generar un correo falso para enviárselo a ella. Pero también tenemos las redes sociales, ¿no? LinkedIn, donde hay mucha información. Y aquí me doy cuenta de algo, ¿no? Me doy cuenta que ella casi no tiene nada de información. Casi no hay nada de ella, ¿no? No tiene contactos, tiene muy pocos, no hay casi nada de información, no hay nada de estudios, nada, ¿no? Y empiezo a buscar en la bolsa de valores y encuentro más información, cuáles son, a qué tiene acceso ella, con quiénes trabaja, cuáles son los miembros del directorio, en fin, encuentro muchísima información. Cada pedazo de información es valioso porque voy armando algo, voy acercándome a algo de una manera distinta. Porque si eventualmente yo la llamo y menciono alguno de esos nombres, ella va a pensar que sí la conozco. Si le envío un correo y empiezo a generar una situación, va a funcionar. Entonces ahora necesito algo más de información familiar, porque si no puedo desde el lado de la organización, quizás desde el lado familiar sí. Por ahí en internet estaba su árbol genealógico, ¿no? Entonces conozco a toda la familia. Lo más probable es que empiece a atacar y a buscar a las personas más jóvenes que sí tengan cuentas en Facebook. Porque si busco la cuenta de Facebook de ella, no tiene nada. Y no tiene nada por algunas razones. Quizás la primera que se me ocurriría es la edad, ¿no? Quizás es una persona bastante mayor y por lo tanto no usa mucho las redes sociales. Es un poco más complicado. Me da una facilidad por un lado, pero por el otro lado me lo complica. Entonces trato de buscar otro punto de acceso. El otro punto de acceso es salud. ¿Recuerdan el nombre del gerente local, del gerente que sí trabaja en ICA? El nombre era Hugo Gerardi. Bueno, ahora, cuando busco en salud, porque si trabaja en el hotel, le tienen que pagar por planilla. Si me pagan en planilla, le hacen los descuentos de ley y por lo tanto también figuro en salud, ¿no? Es algo bastante lógico. Pero aparecen dos.
yo no sé cuál de los dos es porque en la página web solamente aparece un nombre, ¿no? Una opción es que llame por teléfono a ICA y pregunte cuál es el segundo apellido, y lo más probable es que me lo den. Si lo pregunto bien, me lo van a dar. Pero voy a gastar mi teléfono, ¿no? No quiero hacer llamada nacional, a pesar que es el teléfono de trabajo, pero no lo quiero hacer. Entonces, nuevamente voy a Google, empiezo a buscar, y por ahí encuentro la información, encuentro su foto también, ¿no? Encuentro que esta persona, Hugo Gerardo Bergoso, trabaja en el Hotel Las Dunas. Ya sé cuál es el apellido. Okay. Ahora que ya sé cuál es el apellido, ya puedo identificar a cuál de los dos, y ya conozco ahora su fecha de nacimiento. Su cumpleaños va a ser pronto en octubre, va a cumplir 39 años. Sé cuál es su DNI. ¿Okay? Ya tengo algo de información, ya sé cuál es su DNI. Si alguna vez han llamado ustedes a algún banco para algún problema con la tarjeta de crédito, los validan por algunas cosas. Nombre completo, yo ya lo tengo. Los validan por su número de DNI, ya lo tengo, y por su fecha de nacimiento. Son las cosas que siempre les preguntan. Si llaman a Telefónica por algo, también los validan con eso. Piensan que nadie tiene esa información, ya la tenemos la de él. O sea que si llamo, ahora necesito saber qué tarjeta de crédito tiene, ¿no? Entonces, bueno, si es gerente de algún lugar, debe tener carro, ¿no? Porque debe ganar más o menos plata, y si los que tienen carro pagan impuestos al SAT. Entonces lo que hago ahora es, con esa información, porque ya tengo el número de DNI, entro y empiezo a buscar el pago del impuesto vehicular. Para suerte, en este caso, él tiene un carro más o menos moderno porque ha pagado el impuesto en 2012, ¿no? Como ha pagado el impuesto, yo puedo saber también qué placa tiene. Ya tengo algo de información. O sea que si yo genero un correo indicándole a él que el usuario tal, el nombre tal, número de DNI, fecha de nacimiento, con placa tal, tiene que pagar un impuesto tal, lo más probable es que piense que sea verdad, ¿no? Si genero el logo, me copio el logo del SAT, va a pensar que es verdad. Ahora, es una persona joven, vimos en la foto, ¿no? Más o menos, calculamos que tenía como 38 años, así que debe ser casado. Si es casado, debe tener hijos, debe tener propiedades, debe vivir en algún lugar, ¿no? O alquila o ya compró una casa, ¿no? Lo más probable es que sea, ya debe comprar un lugar. Entonces, primero, bueno, de todas maneras, cuando uno compra una casa y hace una transacción, tiene que pagar un impuesto que se llama alcabala. ¿Ok? Entonces, yo averigüé, empecé a buscar, ya tenía sus datos, ¿no? Empiezo a buscar nada más, toda esta información es pública, y yo sé que él pagó un impuesto de alcabala en el 2005. Significa que se compró una propiedad en ese momento. Es más, puedo saber cuánto costó, porque la alcabala es un porcentaje. Pero, ¿para qué me sirve esto, no? Que tiene una propiedad, alguien vive en algún lugar. Porque algunas personas suelen pagar sus alcabalas con una tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que hizo él? Él pagó con una tarjeta de crédito American Express Nacional. ¿Okay? Ya sé que tiene una tarjeta de American Express Nacional, que hace su nombre, su DNI, sé su fecha de nacimiento, sé casi todo lo de su número de placa de auto, en fin, varias cosas. Pero la American Express es entregada por varios bancos. Entonces ahora tengo que buscar información de qué tipo de banco es, ¿no? Entonces cuando busco en la página American Express me dice que solamente estos bancos entregan este tipo de tarjetas. La de él es una nacional, así que lo más probable es que sea esta, solamente es el BCP. O sea que si yo lo llamo a él, fingiendo ser el BCP, y le digo su nombre, sus datos, y sé que tiene una tarjeta, que tiene una deuda, lo más probable es que piense que es verdad. Si le digo que luego le voy a enviar un correo con determinada información, que va a haber una devolución de los gastos en ese momento, lo más probable es que también sea verdad, y él piense que lo va a hacer. Pero necesito tener algo más de información porque quizás eso no es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente él es mucho más joven, pasa mucho más tiempo en las redes sociales y él sí llena eso, no pone fotos de sus hijas todavía, ¿no? Pone fotos de su familia, sé con quién está casado, con un dato más. Porque cuando busqué en las guías telefónicas no apareció un teléfono a su nombre, ¿no? Bueno, no lo tiene a su nombre, pero lo tiene el nombre de la esposa, ¿no? Pues ya sé dónde vive también porque tiene la dirección. Y se empieza a armar todo esto, ¿no? Es más, sé dónde estudia, ¿no? Ha estudiado un diplomado en la Ricardo Palma y estudió en el Colegio Carmelitas en Trujillo. No, es cuestión de leer nada más, ¿no? Es ponerse a leer. Es más, eventualmente puedo llamar a la universidad y preguntar qué tal le fue, no cuánto de nota tuvo, en fin, y me lo van a dar. Normalmente, si saben cómo preguntarlo, se los van a dar la información. Si digan que no, se los dan. Y bueno, la otra parte que hice ya no se las puedo contar porque ya no es público, ya no está tan legal, pero sí es posible obtener la información. No hice nada con esto, pero sí es posible. También existe lo que se llama el Context Aware Phishing, que es mucho más peligroso todavía. Porque a diferencia del primero phishing general, que es envío un correo y no interesa a quién le llega, porque no tengo a alguien específico. El segundo, que sí es determinado, es específico, pero quizás no tiene alguna validez en el tiempo. El Context Aware sí, está relacionado al tiempo, a un suceso. Entonces es mucho más posible ser verdad. Yo trabajo en Miraflores, aquí cerca de Avenida Pardo, y a veces para salir a comer tenemos que usar las dos calles, ¿no? La calle esta Bolognesi y luego Pardo, que es amplia. Entonces hay mucha gente que cuando maneja ve la luz verde, pero la luz verde supuestamente es para ir de frente, ¿no? Pero igual voltean a la derecha, ¿no? Cuando viene el pase el peatón. Justo el otro día que salgo a almorzar, un carro casi me atropella, ¿no? Y el otro no me dejaba pasar, me tocaba el claxon. Entonces me fastidié, tenía el black verde y le tomé un par de fotos, ¿no? Y
Le tomé un par de fotos porque cuando tomo la foto puedo ver el número de placa, me dio flojera apuntar, ¿no? Entonces, bueno, hice más o menos lo mismo, ¿no? Dije, bueno, este que me ha querido atropellar, algo tiene que pagar, pues. Estoy saliendo tranquilo a almorzar y todavía empiezo a tocar el claxon, haciendo bulla, en fin. Entonces, bueno, entré al SAT, ya tenía la placa y empecé a buscar, ¿no? Empecé a buscar y hice básicamente el mismo procedimiento. Nuevamente todo esto es libre, encontré la información y dije, uy, tiene una deuda pendiente. Y hace su número de placa. Él sabe que tiene una deuda pendiente. Yo le he tomado una foto en el lugar, en un contexto. Se estaba pasando la luz roja porque es cuando, en el momento de casi me atropella, en el lugar y en el tiempo. Es el que si yo lo llamo a él o le envío un correo, con un troyano, o con un virus o con algo, diciéndole que se pasó una luz roja, tal día, tal hora, en tal lugar, y le envío la foto, ¿usted cree que va a pensar que es verdad? Obviamente, sí es verdad. Sí se pasó la luz roja, sí estuvo en ese lugar, sí estuvo manejando en ese momento, yo tengo la foto. Sabe que es verdad. ¿Creen que va a descargar el correo? Sí. Y si se dan cuenta en la página del SAT, les dicen luego dónde tienen que pagar y cómo se paga. Y normalmente ustedes saben, si han tenido alguna vez una multa, que si pagan en los primeros 9 o 10 días tienen un descuento bastante significativo. Él ya tiene una deuda pendiente. Si yo le envío un correo, averiguar el correo es bastante fácil. Si yo le envío un correo diciéndole que tiene una deuda pendiente y que además de eso ha cometido otra infracción, pero por un caso especial, si él paga a través de la web, siguiendo el enlace, ¿ya se imaginan qué enlace va a seguir? Porque si él paga siguiendo ese enlace, va a tener un descuento del 80% y solamente va a pagar una fracción mínima. En ese momento no me interesa lo que pague, lo que me interesa es que le ingresen los datos de la tarjeta, para posteriormente poder hacer algo y, bueno, pagar porque casi me atropella, ¿no? Entonces también puedo averiguar algo en Asunat, lo mismo que hice hace un rato, ¿no? Entro a Asunat, encuentro el número de RUC y puedo buscar eso, ¿no? Es más, puedo saber su nombre completo y cuando empiezo a buscar, empiezo a encontrar varios, ¿no? Empiezo a encontrar la familia. Entonces por ahí puedo hacer algo más. Con esta información, como les digo, puedo encontrar el número de RUC, si está activo o no, a qué se dedica, qué es lo que hace, ¿no? qué tipo de empresa tiene. Puedo buscar en el salud, que es lo que les mostré hace un momento, y empiezo a buscar la información, ¿no? Entonces encuentro la información de él y me doy cuenta, bueno, ¿usted más o menos qué edad tiene? Uy, no tiene DNI, tiene identificación militar. ¿Recuerdan la primera técnica de influencia? Los militares son susceptibles a la técnica de influencia de autoridad. Respetan la autoridad, por lo general. Eso me sirve muchísimo, porque sé cómo escribirle. Si le envío un correo exigiéndole que pague, es muy probable que sí lo haga. Si le pido, señor usuario, usted debe pagar, no lo va a hacer. Esto es muy importante. Parece insignificativo, parece ridículo, pero significa muchísimo. Y sí funciona. Sé también que sigue estando asegurado, así que debe trabajar en otro lugar. A pesar de estar retirado, le están pagando el seguro. Debe trabajar en otro lugar más. Debe estar dando, lo más probable es que dé asesoría en seguridad, que es por lo general los militares hacen. Entonces ya todo eso me sirve. También, obviamente, este es el otro que me tocaba el claxon. Puedo encontrar la información, nuevamente, el proceso es básicamente el mismo, y puedo buscar en las páginas blancas, ¿no? Puedo buscar la información, tengo el teléfono ya, conozco a los familiares. O sea, puedo llamar a un familiar fingiendo ser él, va a funcionar, que es lo que normalmente hacen, ¿no? Entonces ahora, yo puedo generar un correo así, esto les debe tomar 5 minutos, pues copiar y pegar y armar algo así, ¿no? Se ve igualito al que recibe, porque yo recibo uno así, ¿no? Cada vez que hay que pagar algo, ¿no? Le puedo tener las fechas, todas esas fechas es verdad, ¿eh? Todo eso es absolutamente verdad. Y yo ya tengo el DNI, tengo que añadirlo nada más por ahí, tengo el nombre completo, la fecha de nacimiento, tengo la placa, tengo la foto del carro, ¿no? En el momento, así que todo esto es verdad. Ya no solamente es enviar un correo masivo, sino esta vez es dirigido, es específico, es exacto, está dentro de un contexto. Y es más, yo sé cómo se ve un recibo de deudas, así que puedo generarle una deuda para que la pague a través de la web, al enlace que yo le voy a enviar, que obviamente está alojado en un lugar que yo quiero, para que pague su deuda, que en este momento se la voy a reducir a 646, quizás le voy a decir que solamente va a deber ahora 100 soles, ¿no? Por un caso especial o por alguna razón, por alguna amnistía tributaria que existe por alguna razón. Entonces, este concepto que decía, no hagas correos de personas extrañas, ya deja de tener sentido, porque es alguien conocido, es el SAT. Si no tiene información adecuada, dice no respondas, no descargues nada. Si tiene información exacta, específica, te conozco bastante bien, ya conozco cada uno de esos datos. Y eso que se puede hacer mucho más información, ¿no? Luego también existe lo que se llama el spy phishing, ¿no? El spy phishing es una combinación ya del phishing con lo que es el spyware, ¿no? Utilizo esto para enviar spyware. Mi objetivo no es obtener información en ese momento, sino tomar control del equipo, ¿no? Que es lo que le sucedió en el caso de este gerente de seguridad que abrió el correo, el formulario en el cual se iba a inscribir para un evento de rugby de ayuda a los niños con cáncer.
Un ejemplo típico de esto es eso, ¿no? Me llega un correo diciendo felicitaciones, yo ni siquiera tengo teléfono claro, bueno, tenía uno, ya no tengo, pero me llega esto a descargar un formulario. En el momento que llega eso, me llega un formulario, pero obviamente descargo un troyano que va a tomar control de mi computadora, ¿no? Y va a convertirse probablemente en un bot. Una de las técnicas más importantes y más interesantes es la que se denomina pretexting, es decir, hacerse pasar por alguien que realmente no es. No sé si vieron esa película, es Catch Me If You Can, con Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, en la cual es una historia real de John Abagnale Jr., en la cual él se hace pasar primero por un piloto, llega a ser médico, abogado, es más, llega a ser realmente abogado, porque él pasa el examen de barra que tiene en Estados Unidos sin realmente nunca haber estudiado, ¿no? Entonces legalmente era un abogado, ¿no? No recuerdo qué otra profesión llega a tener, pero llega a pasar por muchas cosas, no llega a estafar a muchísimas personas, simplemente haciéndose pasar por alguien que no es. Para que esto funcione, una de las pocas cosas que tienen que hacer es hablar el idioma. No me refiero al idioma diferente, sino a las palabras que utilizan. Si en aviación utilizan un término como TJ45, queriendo referirse, no sé, pues a un formulario en particular, no van a decir, quiero el formulario específico para solicitar salidas, ¿no? No, tienen que decir TJ45. Tienen que conocer lo que se llaman las jergas. Tienen que empezar a hablar con mucha más seguridad y poder armar una historia. Cuando estuve en Bolivia justo también recientemente, fui por el tema de la OEA. Yo trabajo en la Embajada de Canadá y iba como parte de la delegación canadiense, y hubo un problema con los celulares. Un día antes en La Paz, que es la capital de Bolivia, habían comprado unos celulares de bastante mala calidad y muchos de ellos estaban fallados. Lo había comprado el chofer, lo habían enviado a último minuto, y uno de estos celulares estaba asignado a la embajadora, a diferentes personas. El problema era que para poder recuperar estos teléfonos, para que los cambien, había que enviar a alguien nuevamente a La Paz. Era bastante complicado porque La Paz y Cochabamba no están tan cerca, ¿no? Hay que enviar a alguien o manejando por avión, lo cual genera un costo, un tiempo. Yo llegué el día jueves en la noche, nos dimos cuenta esto el día viernes, cuando me traigan los equipos. Significa que y sábado y domingo no trabajan, así que no le van a poder cambiar hasta el día lunes. Estas asambleas generales de la OEA no duran pues meses, no duran una semana, 2 días, poco tiempo. Entonces, bueno, me encargan el cambiar los teléfonos y cambiar todo eso, ¿no? Entonces, lo primero que hice es, dije, me voy a Entel, que es el equivalente de Movistar, para poder hacer el cambio. Y me dicen que no, porque yo no tenía la factura, yo no era la persona registrada, ni siquiera los había comprado en ese lugar, absolutamente nada. Entonces me voy a la calle a tratar de comprar unos teléfonos, me salían bastante caro, y en ese momento no había presupuesto para hacer eso, ¿no? Entonces tenía que pedir que lo autoricen, ya saben la burocracia de los gobiernos, ¿no? En fin, entonces, cuando averiguo nuevamente en Entel, que es el equivalente a Movistar, les digo a uno de los que atendían, les digo, bueno, oye, tengo este problema, digo, ¿qué puedo hacer? Me dice, la verdad que nada, porque si a lo más lo que podemos hacer es que te lo pasen a soporte técnico para sábado y domingo no trabajamos, lo van a ver el lunes, martes, el miércoles tengo una respuesta, pero como tú no eres el dueño de los equipos, no te lo van a devolver, se van a quedar acá. Me dice, lo único que podría pasar es que de la Cancillería, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, nos llamen y nos digan que sí, porque nos han pedido que los apoyemos en todo. Ok, entonces eventualmente me hice un par de llamadas, averigué quién era el encargado de Cancillería para esa zona, para el evento de la OEA, y lo llamo, ¿no? Si le digo que soy de la delegación canadiense por teléfono, lo más probable es que no me crea, ¿no? Si voy a verlo, no parezco canadiense tampoco, ¿no? Pero cuando hablo en inglés sí sueno como canadiense. Entonces lo llamé, le empecé a hablar solamente en inglés, imaginé que él hablaba inglés, su inglés era más o menos aceptable, y le conté que tenía un problema con unos teléfonos y que había hablado con el gerente de Entel, con el cual no había hablado, y que me decían que no podían cambiar mi teléfono y tenían su problema con el embajador y todo. Entonces me dijo, dame 2 minutos, dame un número de teléfono, ¿ok? Le di mi número de teléfono, llamó él al gerente de Entel, me volvió a llamar y me dijo, te está esperando, pasa por favor. Entonces me acerqué y le dije, obviamente le dije que no iba a ir yo, le dije que iba a enviar a alguien llamado Omar Olivos, que era yo, y era peruano, que iba a ir a recoger los equipos, ¿no? Entonces me presenta al gerente, ya no hablando en inglés, obviamente en castellano, diciendo que soy Omar Olivos, que me cambie los equipos, que ya sé que he hablado me ha enviado alguien un canadiense, me ha enviado el embajador. Es más, tenemos embajador, ni sabía que teníamos embajador, ni que tenemos embajador, pero él lo sabe, ¿no? Me creyó. Me envió al almacén y me cambiaron los equipos. No me costó absolutamente, obviamente se los devolví al final, ¿no? Les dije que los había utilizado, que muchas gracias y que se los devolvía, ¿no? Entonces, pero esto funciona, ¿no? Simplemente es pretexto, ¿no? Ya pasando bastante rápido, otro de los temas importantes que hay que tener mucho cuidado es el de shoulder surfing, ¿no? Nosotros solemos usar ahora nuestros dispositivos móviles en cualquier lugar. Y siempre tenemos a alguien que está mirando detrás. Así piensen que no, sí funciona, ¿no? De esa manera se obtiene información. Otro punto que es muy importante es lo que se llama media sanitation, cómo deshacerse de las medias, es decir, de la información que tenemos. ¿Qué hacemos con los documentos que no nos sirven? Van a la basura. ¿Qué hacemos con los CDs que ya no queremos? Los tiramos a la basura. Alguien los recoge, alguien los lee.
Sí saben, me imagino que de los CDs podemos, o de los discos duros sobre todo, podemos hacer un anti-delete, un unformat y recuperar la información. Así lo hayan formateado una o dos veces, se puede recuperar la información. Entonces tendré mucho cuidado con eso, ¿no? Si ustedes tienen tarjeta de crédito, ¿qué hacen con los recibos anteriores? ¿Los botan a la basura? Posiblemente piensan que no hay nada de información, pero sí sirve. Yo ya puedo determinar un patrón de las cosas que ustedes consumen. Puedo saber dónde van. Cosas que si una vez al mes van a determinado restaurante, porque aparece en la tarjeta de crédito, y de repente yo les envío un correo siendo del restaurante, indicándoles que van a tener un descuento especial si es que llenan un formulario, lo van a descargar. Siempre van ahí, son clientes. Y eso les pasa, no solamente les pasa a personas, a empresas pequeñas, ¿no? Oracle, ya hace algunos años, obtuvo información secreta de Microsoft, también revisando la basura. Lo único es que los atraparon en este caso porque la compañía que le pidieron que haga este tipo de investigación, fue tan floja que ni siquiera ellos mismos fueron a recogernos, le pagaron al que botaba la basura para que los traiga a la compañía. Entonces, obviamente los pudieron rastrear. Existe la ingeniería social reversa, que es lo que les comentaba sobre de reciprocidad. Si yo genero un problema, para que ustedes me pidan ayuda, me deben algo. Yo he generado el problema, pero ustedes no lo saben. Un ejemplo bastante típico de segunda organización: si yo quiero conocer la clave de alguien, paso por su escritorio y le desconecto el cable de red, ¿no? Y me aseguro que cuando esa persona llegue, yo pasar por ahí ese momento, ¿no? Entonces lo veo ahí que no funciona. Funciona mucho con secretarios. La secretaria dice: uy, no puedo ingresar. Oye, ¿te puedo ayudar? ¿Te sucede algo? Sí, me dice: no puedo ingresar. Empiezo a presionar teclas por ahí, muevo, presiono combinaciones, cosas que no hacen nada, y eventualmente conecto el cable de red. En ese momento le digo que vuelva a intentar, y me paro obviamente detrás de ella, shoulder surfing, para ver cuál es su clave. Ella no va a desconfiar de mí, ella me pidió ayuda, yo no le dije que ayudarla, ella me llamó, ella me pidió ayuda, yo justo pasaba por ahí y me pidió ayuda. Entonces esto también funciona bastante bien. Otro que es, ya con esto terminamos, es el tailgating. Hay sistemas de seguridad en organizaciones bastante importantes que tienen un sistema un sistema biométrico para ingresar a una puerta, o existe un código de ingreso. Y algunos tienen lo que se llama un trapman o un trapdoor, es decir, una puerta detrás de la otra. Paso la primera, pero tengo que pasar la segunda, lo cual hace esto mucho más complicado. Si tratan de técnicamente vulnerar la seguridad de esto, es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Son sistemas que no cuestan $1,000 o $1,000, no estamos hablando de cifras bastante altas. Entonces lo que normalmente uno puede hacer es, y lo que algunos hackers hacen, especialmente en organizaciones muy grandes, es estudiar el patrón de cuándo las personas llegan, qué es lo que hacen. Ustedes ven y dicen: bueno, a las 8 y 5 de la mañana siempre llegan las personas internadas con un café en la mano y ingresan su código, pasan, ¿no? Se tienen que vestir igual, tienen que actuar igual, pero si ustedes llegan con las manos vacías, le van a pedir ingresar el código, ¿no? Entonces lo más probable que tendrían que hacer es lo que hizo un hacker con una compañía de arquitectura. Llegaba con su maletín, llegaba con su café, con los planos, y en otra mano llevaba un yeso, ¿no? Y se asegura de llegar justo en el momento en que alguien va a ingresar el código, y le empiezan a hablar de lo mal que le pasó el fin de semana, se rompieron el brazo, ¿no? Entonces es que alguien le va a pedir que con la mano enyesada ponga el código, lo más probable es que no. Le van a decir: bueno, pasa, yo te ayudo, no te preocupes. Entonces esa infraestructura de seguridad que cuesta decenas de miles de dólares, esa infraestructura de redes, de cableado que existe detrás, no vale absolutamente nada porque alguien muy amable le abrió la puerta a alguien que no debería tener acceso. Y el baiting también es muy utilizado. Se suelen dejar en algunos lugares, ahora se utilizan unidades de USB, antes usaban CDs, se deja en algún lugar de forma tal que alguien los recoja. Y se suelen poner también etiquetas sugerentes, ¿no? O un logo de la organización, o sexo, o el nombre de alguien de la organización teniendo sexo en el baño. Entonces, uy, qué bacán, ¿no? Ya lo pescamos. Lo ponen y obviamente hay un troyano en eso. Entonces, bueno, las sugerencias es básicamente que la seguridad no es un producto. No pueden pensar que la seguridad es un firewall o un producto en particular, sino es un proceso. Este libro es bastante interesante, de Bruce Schneider. Ya les comenté sobre Kevin Mitnick también. Él tiene varios libros. Los dos primeros son bastante interesantes: El arte de la excepción, El arte de la intrusión. El último no lo he leído, es uno de los que recientemente ha publicado. No lo tengo, los dos primeros sí los tengo también en formato. Y lo otro interesante es entender quién es el enemigo, ¿no? Siempre pensamos que es un hacker, que es alguien de afuera, ¿no? El enemigo puede estar dentro, puede ser alguien que ya se metió en la organización y que está ahí. Y bueno, hay una serie de libros que también, como les digo, son muy interesantes leer. Y algo que es muy importante: cuando yo estudiaba acá, a duras penas teníamos acceso a ACM, ¿no? Ahora he podido ver que tienen acceso a una serie de bases de datos indexadas. Es importante empezarlas a utilizar. Quizás cuando yo estudié, para ser sincero, creo que nunca utilicé ACM. Cuando estuve haciendo la maestría de investigación no podía vivir sin las bases de datos y las tuve que pagar yo. Tenía que pagar el acceso y para algunas no son baratos. ¿Qué pasó? ¿Hay acceso para los egresados? Si no, ya sabes qué hacer. Les puedo decir que ya lo hice, ¿no? Pero
Ok, esto es lo que quería comentar a ustedes sobre el tema de ingeniería social, que no es un tema muy técnico, pero me parece que es muy importante desde el punto de vista de la seguridad. Es algo que no nos enseñan en la universidad, algo que casi no se conoce y que dejamos de lado, porque siempre pensamos nuevamente en firewalls, en puertos, en antivirus y antimalware, ¿no? Creo que ya estamos bastante avanzados del tiempo. Muchas gracias.